¿Cómo les va? Nos da mucho gusto estar de nueva cuenta aquí en otra actividad de la Feria Internacional del Libro Universitario en su modalidad virtual que organiza la Universidad Veracruzana. Y hoy tenemos un encuentro con un libro y con su autor realmente muy interesante, sobre todo porque está en una coyuntura muy especial que nos toca vivir, que es la pandemia, y justo el autor, que es José N. Iturriaga, hizo este libro que se llama Historia de las epidemias en México, que edita Grijalbo. Gracias a Grijalbo tenemos la presentación del doctor José Iturriaga y también tendremos la compañía de José Manuel Posadas La Concha, maestro de la Universidad Veracruzana. Como ustedes podrán darse cuenta, va a ser una plática que realmente debemos de tener muy en cuenta para saber qué es lo que pasa con las epidemias, cómo han sido las epidemias particularmente en México. Y sobre todo, pues como les decía, en una coyuntura muy particular que nos toca vivir con la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2 y su enfermedad COVID-19. Así es que le damos la bienvenida al doctor José N. Iturriaga, que él es doctor en historia, ha hecho una gran cantidad de libros sobre historias, de novela histórica, con personajes que le gustan mucho de manera particular, Iturbide, Humboldt, un gran seguidor de Humboldt, y también un gran conocedor de la buena comida. Tiene libros de muy buena comida y bueno, y ahora nos tiene este libro sobre las epidemias en México. Y también le damos la bienvenida al maestro José Manuel de la Posada de la Concha, quien es maestro de la Facultad de Física de la Universidad Veracruzana, físico-matemático, y también ha hecho un trabajo muy interesante en divulgación de la ciencia. De hecho, aquí en nuestra filo virtual tuvimos una conferencia con él muy buena, precisamente sobre la ciencia, la importancia de la ciencia y su divulgación, y de hecho obtuvo un premio en el 2010 por el CONACYT en periodismo científico. Bueno, les damos la bienvenida, doctor Iturriaga, qué gusto tenerlo aquí con nosotros en la filo virtual. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Gracias. Muy amable, maestro, pues feliz de estar participando en la FILU. Le agradezco mucho su hospitalidad. ¿Le parece que inicie con alguna presentación general del libro? Antes que usted comience, le damos la bienvenida también al maestro José Manuel de la Concha. Maestro, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues encantado de participar en esta presentación del libro del doctor José Iturriaga, porque la verdad fue un placer la lectura. Y saludarlo también a usted, maestro Germán, que ya tuve el gusto de participar en otras presentaciones de la FILU. Y pues muchísimas gracias, a platicar sabroso con el doctor Iturriaga y con usted, profesor maestro Germán, sobre este excelente libro, que la verdad, a pesar de lo frío que pueda ser el tema por las enfermedades, que suelen ser un tema delicado, es una lectura muy sabrosa, muy sabrosa, que yo disfruté. Y ahorita voy a platicar justamente por qué. Pero muchísimas gracias por la invitación. Perfecto, entonces iniciamos con el doctor Iturriaga para que nos presente su libro, nos explique cómo lo pensó y cómo inicia en este momento, cómo se da a conocer en ese momento, además con una portada muy original, una cabeza olmeca, como ustedes pueden ver, tiene su cubrebocas. Doctor Iturriaga, ¿cómo ideó este libro y cómo surge precisamente en ese momento de la coyuntura de la pandemia en nuestro país y en el mundo? Bueno, evidentemente no fue una casualidad. Cuando comenzó nuestro encierro sanitario en marzo del año pasado, como de cualquier forma yo me dedico hace muchos años a escribir ya de tiempo completo y tengo mi biblioteca muy completa en temas de historia de México, pues entonces decidí abocarme a la investigación de la historia de nuestras epidemias. Realmente no era necesario salir de mi biblioteca para ello, ni lo hubiera hecho, estábamos encerrados. Pero además, por internet hay acceso a muchos archivos y bibliotecas de universidades del mundo para ver artículos especializados, porque este libro se basa sobre todo en fuentes bibliográficas, es decir, en otros libros, pero también en muchos artículos especializados. Debo decirles que cuando ya estaba yo de lleno en esta investigación, después de las primeras semanas, casi me arrepiento porque me di cuenta de que no tenía nada de novedosa
mi idea de hacer esta investigación. Hay muchísimo escrito sobre este tema, pero ¿con qué características? Hay mucho escrito sobre una enfermedad en particular, o sobre una región en particular, o sobre una época en particular también. Pero un libro que compendiara más o menos todo el fenómeno de las epidemias en México desde la época prehispánica hasta el COVID-19, realmente eso no existía. Entonces seguí adelante, por ahí de junio, julio del año pasado terminé el libro, a Grijalvo le interesó y yo he publicado varias novelas, 4 o 5 con Grijalvo, además de otros libros que también ha publicado Grijalvo. Entonces, bueno, fueron muy accesibles. Desafortunadamente mi libro es muy oportuno y más desafortunadamente sigue siendo todavía muy oportuno. Todo indica que pues a lo largo de este año seguirá siendo una lectura muy actual. Entonces, bueno, el libro salió a la luz en noviembre y realmente, como decía el maestro Posada, aunque el tema, pues más que frío es fúnebre, como pues en las epidemias evidentemente son mortales en mayor o menor porcentaje, pues realmente en principio no es un libro que quizás se antoje leer, pero la verdad es que sí resultó un libro muy ameno de lectura, no por lo que yo escribiera, sino por lo que yo investigué. Realmente yo no sabía absolutamente nada de este tema. Y cuando empecé a investigar y aprender, y finalmente cuando terminé el libro, me di cuenta que era del mayor interés su contenido gracias a las fuentes que utilicé, y el libro está lleno de citas, como ustedes lo han visto. De hecho, lo atractivo del libro no es lo que haya de mi propia pluma, sino lo que hay de una gran cantidad de citas de todas las épocas que, bueno, nos adentran en este asunto de las epidemias. Como bien lo dice, de repente llegó en ese momento, pero nos da una información realmente que debemos de tener muy en cuenta para que veamos que las epidemias, bueno, y en el caso de las pandemias, que son las que abarcan esas enfermedades en todo el mundo, es parte de la vida de la humanidad. Van de la mano porque los virus, las bacterias se van formando y van evolucionando y van entrando a los cuerpos de tal manera que enferman y pues nos llega sin sorpresa. Nos llega de sorpresa y no sabemos luego cómo actuar ante ellas. Y eso lo vemos de manera cíclica y lo podemos ver con este trabajo que hace el maestro Iturriaga, el doctor Iturriaga, que es realmente un recorrido histórico que se puede leer con mucha facilidad, porque abarca desde los pueblos originarios de nuestro país hasta los tiempos actuales, con el COVID-19. Pero antes de seguir comentando al respecto, yo tengo algunas preguntas para el doctor Iturriaga, pero antes de eso, vamos a escuchar al maestro José Manuel Posada. Adelante, maestro José Manuel. Muchísimas gracias. Pues yo escribí una cuartilla sobre mis impresiones generales del libro y luego, si quieren, pues ya platicamos algunas cosas específicas, particulares, a partir de las preguntas que nos quiere hacer el maestro Germán. Si es que voy a leer esta cuartilla, que les digo son mis impresiones generales, y es algo que compartí en la mañana en las redes sociales donde suelo hablar de divulgación de la ciencia. El médico español Francisco Javier Malmis utilizó a principios del siglo XIX una forma peculiar para vacunar población americana contra la viruela, transportando de España la carga viral. Reclutó a 20 niños huérfanos en La Coruña, donde se embarcó, a quienes fue inoculando de brazo en brazo de manera escalonada durante varias semanas. Así mantuvo en todo momento a por lo menos un infectado que le serviría para vacunar población de las Islas Canarias, Puerto Rico, Venezuela, Colombia y México a partir de junio de 1804, cuando arribó a nuestro país. Aquí hizo lo propio con otros niños con los que prosiguió su campaña de vacunación en Asia. Esta historia con pequeños a quienes se les inducían cargas virales que servían para inocular población, digna de una película quizás de terror por el riesgo que implicaba, claramente violatorio de derechos humanos en nuestra perspectiva actual, es una de las varias que encontramos en Historia de las Epidemias en México de José N. Iturriaga, texto de 220 páginas editado por Grijalvo, extraordinariamente documentado y escrito, donde el autor intercala citas de fuentes originales con comentarios propios, con los que queda claro que la pandemia que nos aqueja en estos momentos es una enfermedad más en la historia de México y del mundo.
Nada extraordinario en este sentido. Entendámoslo así, epidemias van, epidemias vienen. Aparte de la introducción, encontramos 8 capítulos, los 2 primeros del México prehispánico y de la conquista de México, y los siguientes de cada uno de los siglos a partir del 16 hasta el actual, el 21. Así es que, de cierta manera, el repaso histórico que realiza don José sobre las epidemias que han aquejado algunas regiones de nuestro país sirve como un repaso de nuestra propia historia. ¿Acaso entonces es posible escribir la historia de un país o alguna región a partir de las enfermedades que han aquejado a su población? Eso es una pregunta que yo me hago en términos generales después de haber terminado la lectura. Conociendo el pasado nos damos cuenta que en realidad somos privilegiados a pesar de que se tenga una sensación diferente a partir de enero del 2020, ya que en otros años se palpaban estas desgracias recurrentemente, a tal grado que cualquier persona, por ejemplo, de los siglos XVI o XVII en México, pudo haber vivido, si la suerte se lo permitía, hasta más de 10 epidemias, ya sea de tifus, viruela, fiebre amarilla, papera, sarampión, tifoidea, tuberculosis, vómito negro principalmente, siendo estas enfermedades la mayor causa de muerte en nativos americanos, lo que diezmó considerablemente su población en los primeros 2 siglos de la llegada de europeos a América. La más lamentable de ellas fue quizás la epidemia de 1576 que mató a unos 2 millones de personas. Aunque debe de quedarnos claro que no todas las enfermedades vinieron del viejo mundo, pues existen las llamadas Ocolistli, nombre genérico de las epidemias en épocas precolombinas, que siguieron asolando a la población después de la conquista de México. El doctor Iturriaga se detiene en su texto en algunos personajes de nuestra historia que fallecieron en alguna epidemia, como Cuitláhuac, Sor Juana Inés de la Cruz, Ángela Peralta, dato que generalmente pasamos de largo en sus biografías, pero que nos deja reflexionando un rato, particularmente si uno tiene cierta empatía con alguno de ellos. En los últimos capítulos, el autor, economista e historiador, hace un repaso a las epidemias de cólera del siglo XIX, a la gripe española y al SIDA del siglo XX y a las epidemias, algunas pandemias del siglo XXI, como la AH1N1 y desde luego la actual COVID-19. Aunque ya lo dije, lo que más destaco de esta obra son 2 cosas, y con esto termino. El gran trabajo de búsqueda de fuentes que respaldan toda la información del libro y que el doctor José ya nos estuvo platicando, que tiene una envidiable biblioteca en su casa, lo cual ahora sí ya empiezo a sentirme, a envidiarlo verdaderamente, eso de no tener que salir de su casa para tener todas las fuentes de las que pudo recurrir para escribir este extraordinario libro. Entonces, en este sentido, el doctor José no da un paso sin guarache, lo que cualquiera que exija una información confiable lo agradecerá porque en este libro está todo lo que platica de todas las epidemias que sucedieron en lugares particulares de México, en todo el país en algunos casos, en pocos, pero en la Ciudad de México, Monterrey, Mazatlán, Tabasco, Yucatán, está perfectamente documentado y nos lo cita muy bien el doctor José. Aquí le agradecemos enormemente su rigor académico justamente para la escritura de este libro. Yo creo que el segundo punto importante, y aquí ya me detengo, es que es una lectura fluida de un texto, a pesar de ser un libro de historia para quienes no somos historiadores o expertos en estos temas, porque hay comentarios muy precisos del doctor José que entrelazan perfectamente las fuentes, las citas que está utilizando de las fuentes, una con otra, y él va utilizando su prosa en pequeños párrafos inclusive, pero que demuestran que tiene una pluma con una soltura envidiable, ¿no? Así es que yo calificaría este libro, claro que de historia, pero más allá, y no sé si el término existe, como de divulgación de la historia, porque cualquier persona con cierto criterio, desde luego, sin necesidad de formación profesional, ni universitaria, ni mucho menos, podría disfrutar este libro sin grandes problemas. Yo creo que es un libro de divulgación de la historia, particularmente para este tema, que ya bien lo dice el doctor José, no frío, sino fúnebre, quizás, de la historia de las epidemias en nuestro país. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el maestro José Manuel Posada, porque efectivamente tiene una gran sapiencia este libro, pero además con una facilidad con la que está escrita, que uno lo lee con mucha rapidez, con mucha rapidez. Y aquí hay algo muy importante, doctor Iturriaga, que primero que me hizo descubrir y pensar tal vez que viene una frase muy popular que tenemos en nuestro país que dice, la situación está del cocol, ¿no?
Entonces, yo nunca entendía por qué entre el imaginario popular se dice la situación está del cocol. Y usted aquí me da tal vez una pista, porque dice que enfermedad en náhuatl es cocolistli. Entonces yo me imagino que ahora sí le encuentro relación de por qué las cosas están del cocol, porque es una enfermedad, no el pan cocol como lo conocemos, creo que por ahí puede ser. Pero por otro lado, hay algo muy interesante. Dentro de las enfermedades y las epidemias, no sé si usted esté de acuerdo, doctor Iturriaga, hay demasiada ideología, hay demasiado pensamiento político, demasiado pensamiento mágico, demasiadas supersticiones, se le achaca a las situaciones del mal y del bien, y entonces poco se hace o al menos en la historia que podemos ver, poco se hace por encontrar realmente el conocimiento científico del origen de las enfermedades. Y hablando de esta carga ideológica, hay algo muy interesante que también me hace ver este libro. Sabemos, hoy nos dicen que cuando llegan los españoles nos traen las enfermedades, como si la viruela sobre todo, ¿no? Principalmente, que obviamente diezma a la población de los pueblos originarios, pero pareciera que no había enfermedades, que no teníamos ninguna enfermedad, que éramos sanos completamente, y resulta que no, que también había enfermedades, también había tal vez epidemias, y usted lo marca muy bien. Habría que preguntarse por qué desaparece la civilización maya, por qué los totonacos también tienen problemas, por qué el imperio de Tenochtitlan también tendría sus problemas de salud. Entonces, eso nos lleva a entender que los virus son de manera inherente a la historia de la humanidad. ¿Usted qué opina de estos planteamientos, doctor Iturriaga? Bueno, es muy importante lo que usted señala, maestro, porque ya lo decía usted hace un momento en su intervención de apertura, que siempre ha habido enfermedades, y eso es lo que hay que tener presente. Desde que existen los seres humanos, seguramente desde los hombres prehistóricos, había enfermedades. Y donde hay enfermedades, pues puede haber epidemias eventualmente, y de hecho, sin duda las hubo siempre. Igual que donde hay animales, también hay episodias, y donde hay plantas, pues también hay enfermedades que pueden arrasar con un bosque o con un cultivo. Es decir, ¿qué es lo que pasa entonces con el COVID? Que nos pescó de sorpresa. No, en los 8.500 millones de habitantes que tiene el planeta, no hay uno solo que le hubiera tocado una pandemia, porque la última fue la influenza de 1918. Entonces, los seres humanos que hoy tienen más de 102, más de 103 años, pues tendrían que tener bastantes más para acordarse bien de cómo fue aquella. Podemos asegurar que no hay ser humano que hubiera vivido antes de esta pandemia alguna similar. Entonces, por eso digo que los pescó desprevenidos, cuando en siglos anteriores, como bien decía el maestro Posada, que lo percibió en este libro mío, en los siglos anteriores había personas que en su vida podía tocarles 10 epidemias, y cualquier persona normal a los 50 años, cuando menos ya le habían tocado 3, 4 epidemias. Piensen ustedes que hubo un tifus terrible en la Ciudad de México y en otras partes del país, pero en la Ciudad de México en 1915, y 3 años después en la influenza de 1918. Entonces, esto es muy importante, que tenemos que darnos cuenta de que lo que estamos viviendo para estas generaciones actuales fue novedoso, pero no tiene en realidad nada de novedoso. Y por otro lado, también dimensionar la gravedad de lo que estamos viviendo. En México ya tenemos 219,000 fallecimientos. Estos 219,000 fallecimientos quiere decir un muerto por cada 600 mexicanos. Bueno, la influenza de 1918 mató 500,000 mexicanos cuando éramos solo 15 millones de habitantes. Es decir, mató el 3% de los mexicanos. Entonces, el 3 de cada 100
frente a 1 de cada 600, que es en lo que ahora el nivel de la mortandad actual, pues eso quiere decir que aquella influenza fue 17 veces más mortal, porcentualmente hablando, que el COVID en el que estamos metidos. Y un parámetro que a nivel mundial, pues a mí me impacta mucho. La peste negra en Europa del siglo XIV, estiman los demógrafos que mató 85 millones de personas, cuando el mundo era 10 veces menos poblado que actualmente. Entonces, 85 millones de personas solo en aquella parte de Europa y seguramente algo hacia África y Asia. 85 millones frente a 3.300.000 fallecimientos que ha habido por el COVID en todo el mundo. Entonces, esto nos ayuda a dimensionar lo que estamos viviendo. Por supuesto, no quiero hacerle como los economistas, que nos dan unas cifras de lo más optimistas de la macroeconomía y que toda la economía va rete bien y la gente se está muriendo de hambre. No, lo que quiero decir es que soy muy consciente de que las familias donde ha habido un muerto, ese es el 100% de su tragedia familiar. Pero, no obstante eso, a un nivel objetivo nacional y mundial, el COVID no es ni remotamente la peor epidemia que haya sufrido el mundo, ni México, ni siquiera una de las peores. Eso por un lado. Y por otro lado, un tema muy interesante que también puso usted sobre la mesa, maestro Martínez, es el de la politización de las epidemias. También dijo algo, como la ideología estaba atrás de ello. Ciertamente eso es algo que podemos ver. En este libro, Historia de las Epidemias en México, vemos cómo las epidemias del siglo XVI, siempre los frailes le achacaban a los pecados de las personas el que hubiera esa epidemia. Tenemos un historiador muy prestigiado, muy reconocido de mediados del siglo XVI, Fray Jerónimo de Mendieta, y en mi libro está la cita, como dice que la epidemia a la que aludía precisamente maestro Posada, de 1576, que probablemente fue un tifus y que mató 2 millones de personas, bueno, pues Fray Jerónimo de Mendieta dice que es un castigo divino por los pecados de las personas. No es tan sorprendente que hace 500 años o 450 años ese fraile dijera lo que dijo, y muchos otros que en siglos siguientes hicieron lo mismo. No es muy sorprendente. Lo que sí sorprende mucho es que en marzo del año pasado, 2020, un señor obispo mexicano, en su homilía dominical en la ciudad donde está la catedral sede de su diócesis, en esa homilía dijo textualmente que este COVID-19 era un castigo por la homosexualidad, por los abortos y por otra serie de pecados, pues como él considera este tipo de asuntos que son completamente asuntos vinculados a la naturaleza, a la medicina y no a la moral ni a la religión. Pero no solamente con el sentido religioso, también, como usted decía, con sentido político. Bueno, hablaba yo del tifus de 1915. Periódicos carrancistas de la Ciudad de México achacaron a los zapatistas que habían entrado a la Ciudad de México haber llevado el tifus. Entonces, bueno, pues ya sabemos que Carranza y Zapata, aunque son dos íconos de nuestra historia nacional, pues no hubo entre ellos simpatía. Además, es muy probable que fue Carranza quien mandó matar a Zapata. Entonces, bueno, se entiende que atrás de estas acusaciones del quién tiene la culpa de una epidemia, lo que hay es esa carga política. En 1833, que le llamaron el año del cólera, porque fue terrible esa enfermedad y arrasó con todas las ciudades y poblaciones importantes del país, en ese año
Valentín Gómez Farías, que era vicepresidente, pero encargado del despacho por unos meses, mandó al Congreso una serie de leyes que son pioneras, leyes de reforma. Ya luego Benito Juárez, 20 años después, las concretó, pero a Gómez Farías la prensa lo acusó de que el cólera era precisamente un castigo de Dios, pues por haber pretendido imponer leyes que iban contra los bienes del clero y contra los fueros eclesiásticos. Bueno, pues ese Dios sería injusto si hubiera castigado a toda la población por culpa del presidente Gómez Farías. Es decir, sí ha habido, sin ninguna duda, siempre una politización. Y redondeo este tema con este punto, que los gobernantes de todas las épocas, sobre todo, bueno, del mundo contemporáneo y de cualquier nivel federal, municipal, estatal, de cualquier país, están en una epidemia entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque por un lado tienen la necesidad y la obligación de implantar medidas sanitarias que entre más obligatorias son más efectivas. Pero también mientras más obligatorias son, más animadversión y más molestia causan entre la población, dijéramos, económicamente activa. Imagínense ustedes el sector turístico y restaurantero nacional y del mundo, cómo se ha afectado con el COVID. Bueno, pues entonces todos los hoteleros, todos los restauranteros, incluso los dueños de fondas, pues están furiosos contra el gobierno cuando hay semáforo rojo, pues porque no pueden abrir sus negocios para vender. Y mencioné fondas, porque no solo son los ricos millonarios, dueños de hoteles, de cadenas de hoteles y de restaurantes, gente humilde, pues que también vive al día y que el día que no abre no puede vender y no tiene para su gasto, o vendedores ambulantes, pues igual ellos viven al día. Entonces, los gobiernos, por un lado, o aflojan un poco las medidas sanitarias para que la economía no se paralice tanto, o endurecen esas medidas sanitarias a favor de que la enfermedad pase más rápido, pero también la economía se paraliza más. Entonces es muy fácil criticar, pero es bien difícil ponernos en el pellejo de quienes están teniendo que tomar esas decisiones. Así es, efectivamente, entender una epidemia es entender también todos sus factores que influyen en ella, económicos, políticos, sociales, ideológicos, pero sobre todo los biológicos, o sea, cómo se origina un virus, cómo se desarrolla, cómo evoluciona un virus y hace o provoca que tengamos enfermedades y que también nos demuestra esta movilización humana de ir de un lado para otro. La globalización misma pues hace que también se forme una gran pandemia, ¿no?, por todo el mundo. Y bueno, ahorita vamos a escuchar al maestro José Manuel Posadas, ¿qué opinas al respecto? Pero nada más con un pequeño detalle, ahora que acaba de pasar el 5 de mayo, una celebración más de la Batalla de Puebla, salió la información de que el ejército francés sucumbió aquel 5 de mayo por dos razones importantes. Una, porque parte del ejército francés estaba enfermo de fiebre amarilla que había adquirido en el puerto de Veracruz. Llegaron enfermos, llegaron diezmados. Y la otra, una tromba, como que las que caen por esas temporadas de los aguaceros de mayo, una gran tromba que cayó en Puebla. Entonces fueron dos factores, uno epidemiológico y el otro climático, que provocó que las fuerzas del ejército Zacapuastla, dirigido por Ignacio Zaragoza, se cubriera de gloria en aquel momento, ¿no? Es cosas que han sacado también en toda la historia y lo importante de conocer la historia. Maestro Posada, ¿qué opina al respecto de lo que se ha comentado en este momento sobre el libro de la historia de la epidemia en México? Sí, yo con gusto comento, solamente el doctor José Iturriaga quería comentar algo, esto último que usted dijo, doctor Germán, que ahorita yo sigo después. Gracias, maestro Posada. Sí, mire, don Germán, solamente una observación, sin ninguna duda que el ejército francés en toda esa intervención militar de 1862 a finales de 66, sufrió en las costas mexicanas y sobre todo de Veracruz hasta que se sube al altiplano,
sufrió mortandad por lo agresivo del clima, la fiebre amarilla o vómito negro, etcétera. Sin ninguna duda que ese fue un factor que influyó en general a lo largo de esos más de 4 años de invasión. Pero el 5 de mayo de 1862 le ganamos a los franceses estrictamente por la estrategia militar del general Zaragoza. Ahí no hubo enfermedades. Salieron huyendo los franceses con la cola entre las patas, que era el ejército más poderoso del mundo, el de Napoleón III, porque el general Zaragoza, con los indios de Zacapuastla y otros muchos integrantes de sus tropas, derrotamos a los franceses. No le quitemos mérito ahí, no hubo enfermedades. Las enfermedades fueron antes y después, y desde luego siguieron siéndolo hasta la época de Porfirio Díaz, cuando ya se saneó en los alrededores del puerto de Veracruz y la fiebre amarilla dejó de ser como era un problema recurrente que duró 4 siglos, del 16 al 19. Perdón y gracias, maestro Posada. No, para nada, para nada. En realidad me quitó la palabra, por la idea, porque yo también considero que la batalla de Puebla es uno de los pocos logros históricos que con toda justicia ganó el ejército mexicano, ¿no? Digo, pero también se le debe dar crédito a los habitantes de Tetela, de Ocampo, que históricamente quedaron relegados y se les atribuye a los indios Zacapuaxtlas, cuando los Zacapuaxtlas en realidad fueron muy poquitos dentro del batallón de Ignacio Zaragoza, pero son los tetelanos particularmente los que se llevarían buena parte del mérito, no todo, por supuesto, sino toda todo el ejército mexicano que se conformó un poquito parchando soldados de unos y otros lados, pero bueno, pero no está de más saber que también las inclemencias del clima e inclusive de las enfermedades pudieron haber ayudado un poco, pero bueno, yo sí, yo amo el hecho histórico del 5 de mayo y son de las cosas que más me conmueven cuando leo de historia de México. Pero bueno, regresando un poquito al tema del libro y a todo lo que estábamos platicando previamente y que el maestro Germán nos pregunta, yo creo que hay algo muy interesante en el libro porque a final de cuentas estos 5 siglos de los que usted habla, incluyendo obviamente más tiempo si tomamos en cuenta la parte precolombina, incluyen el siglo XVIII, que es el siglo de la Ilustración, ni más ni menos. Y el siglo de la Ilustración, en buena medida, es el que nos hace un pensamiento lógico, científico, que se arraigue en buena parte de la población y que conforma en buena medida lo que ahora conocemos como la ciencia. Entonces, lo que yo empecé platicando del libro del doctor Iturriaga sobre el pasaje del doctor Balmis, que por cierto hay una calle en la Ciudad de México con doctor Balmis, en la Colonia de los Doctores, y hay otra calle en España, en Madrid, del doctor Balmis, porque fue un personajazo de principios del siglo XIX, es una persona de la Ilustración totalmente. Entonces, yo creo que en él se viene reflejando en buena medida cómo tendríamos que ir dejando de lado o cómo buena parte de la población y de las instituciones dejan de lado el pensamiento mágico religioso que da explicación a muchos de estos males, a muchas de estas enfermedades, y comienza a ser un discurso más racional, más lógico, en donde la vacunación o la variolización en particular toma en primer lugar el discurso para que nosotros afrontemos este tipo de enfermedades, particularmente la viruela, que eso es lo que se dedicaba el doctor Balmis. Y ya no digamos cuando ya se estableció muy bien la Ilustración en México en la primera mitad del siglo XIX, porque llegó un poquito desfasado, por decirlo de alguna manera, con la Ilustración europea, y entendemos, por ejemplo, algunas cuestiones médicas que ahorita son de primera, no solamente entender que quienes producen este tipo de enfermedades en buena medida son microorganismos, gracias a, entre otros, los estudios de Robert Koch y desde luego Luis Pasteur. Entonces, somos en buena medida lo que estamos viviendo ahorita. ¿Y por qué es tan bajo el porcentaje de enfermos y fallecimientos en relación a otro tipo de epidemias que han asolado en México? Porque somos hijos de la Ilustración, por suerte.
Ahorita le damos el valor que debe de tener la biología, la ciencia en general, por supuesto la medicina, los asuntos sanitarios. Sabemos que tenemos que lavarnos las manos. El simple hecho de lavarnos las manos, no solamente para este tipo de enfermedades como la que estamos viviendo, sino en general para nuestras actividades de todos los días, como es comer, eso ha evitado, junto con la vacunación y los antibióticos, la mayor cantidad de enfermos y muertos a nivel mundial, como no se puede contabilizar, porque han sido muchísimos, ¿no? Entonces, a pesar de que ahorita hay un poquito de cola de gente que nunca ha pasado por la ilustración, por decirlo de alguna manera, como los antivacunas, como los terraplanistas y este tipo de gente bueno, que no le hace mucho caso al conocimiento científico, al conocimiento racional. Somos hijos de la ilustración y en este libro, en buena medida, aunque no lo diga de esta manera el doctor José, lo está tratando de esta manera porque se ve claramente cómo las primeras interpretaciones de las enfermedades a partir de la llegada de los españoles, pues son religiosas, mágicas, pero ya pasa el siglo XVIII y empieza la vacunación y la interpretación del cólera, quizás, desde luego la gripe española, el uso de cubrebocas, que muy bien lo refleja en la portada, ¿no? Con la cabeza olmeca, como verdaderos espejos de la ilustración, por suerte. Es muy interesante lo que señala, si me permite, maestro Germán, lo que señala el maestro Posada, porque yo hace unos minutos daba algunas cifras de porcentajes que contrastan drásticamente los de siglos pasados con los actuales del COVID. Y la respuesta a preguntarnos por qué es que los parámetros actuales son tan moderados con respecto a los de otros siglos, está precisamente en lo que está usted diciendo, maestro Posada. Cuando no existía el microscopio, la humanidad no sabía que existían microbios, bacterias, virus. Cuando se inventa este instrumento y cuando hay otros avances importantes de la ciencia, pues ya sabemos hoy el impacto increíble positivo que puede tener simplemente usar el cubrebocas y lavarnos las manos y no estar en grupos muy cercanos platicando con alguien, sino con cierta distancia y al aire libre. Esas medidas cambian radicalmente los parámetros de expansión de una epidemia y bueno, a nivel mundial, como lo estamos viviendo, de una pandemia. Y esto también lleva a algo que hace un momento mencionaba también el maestro Germán, y es como las epidemias, pues ahora son mucho más veloces que antes. ¿Por qué? Bueno, porque antiguamente los virus se movían a pie, posteriormente, bueno, en mula, en burro, a caballo, después en barco, en ferrocarril, ahora se mueven en avión, en jet. Entonces, vemos que en Estados Unidos empezó el COVID a detectarse en algunos lugares, creo que en Vail, en Colorado, 3 o 4 días después de que llegaron unos deportistas de China. En cambio, el cólera de 1833, pues tardó varios meses en llegar de Europa a Sinaloa, porque entró por Veracruz, cruzó el país. Entonces, ciertamente eso es también algo muy interesante respecto a otro tema. Y algo más, el aspecto del pensamiento mágico. Ya hablábamos de, bueno, la religión como una explicación, como un castigo de Dios, las epidemias por nuestros pecados. Pero probablemente los hombres prehistóricos o en general las comunidades de siglos y milenios atrás, ante la impotencia frente a la mortandad de una epidemia, pues recurrían a la magia, y de la magia el paso siguiente pues es la religión, que desde luego se engloban ambas en lo que usted menciona como un pensamiento mágico.
Pero aquí quisiera hacer una última observación para no abusar del micrófono, y es esta: cómo la religión, por un lado, se le muestra al pueblo como un castigo de Dios el que se presente una epidemia, pero a la vez el pueblo recurre a la religión para que lo ayude para salir de las epidemias. Entonces, recibimos el castigo de Dios y ahí viene una epidemia. Pero luego vamos a rezarle a la Virgen o a Jesús o al santo de nuestra devoción para que nos quite la epidemia de encima. Entonces es muy interesante este doble papel contradictorio, paradójico, que tiene la religión como castigo y, por decirlo así, como medicina. El tema, o más bien lo que nos provoca este libro, es discutir mucho, porque abarca muchas etapas de la historia de nuestro país y además el tema en sí es apasionante. Ahorita que estaba platicando el doctor Iturriaga y escuchamos al maestro Posadas, bien, por ejemplo, podemos hacer mapas de las epidemias en México y me llamaría mucho la atención justo en lo que es la velocidad de cómo se distribuye un virus, ¿no? Por ejemplo, vamos a encontrar durante un periodo, digamos, de 300 años en nuestro país, que casi todas las epidemias se centran en el puerto de Veracruz, en Jalapa, en Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, porque era la ruta natural, pues, del comercio y la ruta de las relaciones históricas que se relacionaban en ese momento. Y tardan en llegar a Oaxaca, Sinaloa, Baja California, Nuevo León, bueno, en Yucatán también, ¿no? Como lo va describiendo aquí todas las enfermedades. Eso es por un lado. Y por otro lado, ya en el siglo XX vemos algo que se mencionaba precisamente por la religión, que aquí menciona al niño Fidencio, el famosísimo niño Fidencio, que curaba todo, ¿no? Hasta la lepra, y hasta hay una anécdota muy, muy buena con el presidente Calles, que lo va a visitar al niño Fidencio, y sale con su túnica, ya vestido como era la forma en que curaba el niño Fidencio. O sea, son muchos elementos históricos de personajes míticos y reales y situaciones que se dan en las enfermedades y las epidemias en nuestro país, que creo que vale mucho la pena tener en cuenta. Y si vemos, regresando a la cuestión del mapa histórico de las epidemias en México, veremos cómo van brotando por regiones y ahora de manera impresionante el COVID va desde Tijuana hasta Chetumal, ¿no? Por de ahí es como se ve la diferencia de cómo se expanden las enfermedades en los tiempos actuales. Al respecto, ¿qué opina maestro Posada? Sí, miren, yo creo que lo importante a final de cuentas no es sustituir el pensamiento religioso que cada quien lo puede tener por pensamiento científico. Eso no es lo importante. Lo importante es que conviva con el pensamiento científico siempre cuando se tenga que hacer. Cualquier persona, desde luego, está en toda la libertad de tener las creencias religiosas que desee, pero debe de convivir ese pensamiento con la importancia, por ejemplo, de la vacunación, de la higiene, de la sana distancia, para atacar problemas como de la pandemia que estamos viviendo ahorita. Es decir, no tendría por qué dejar de creer en algún dios, en alguna virgen, en alguna santa, etcétera, ¿no? Eso es importante aclararlo. Lo que sí sería un error y lo que sí tendríamos que atacar es quienes verdaderamente no toman el pensamiento científico cuando deberían de tomarlo. Por ejemplo, alguien que inclusive podría no ser religioso, inclusive con estudios universitarios, podría no creer en las vacunas, que en realidad es la población grande, el grueso de la población de los antivacunas. Son personas con estudios universitarios, muchos de ellos, inclusive no religiosos, pero por algún tipo de fanatismo creen que las vacunas, bueno, el origen se puede rastrear más o menos fácil, que el doctor José lo comenta en el libro, sobre un paper, un artículo que se publicó sobre el sarampión y que causó ahí problemas, pero al final de cuentas era falso todo lo que se publicaba. Los antivacunas empezaron a germinar como si fuera una religión, ¿no? Un tipo de fanatismo, pero bueno, es gente en principio preparada escolarmente y es gente que no necesariamente es religiosa. Entonces, ese es el problema. Tú, no importa que la gente, cualquier grupo, cualquier persona como individuo, cualquier familia, tenga el pensamiento que quiera, religioso, mágico, etc. El chiste es que sepan convivir con el pensamiento lógico, científico, porque eso, desde luego, salva vidas.
y es lo que no debemos de quitar de lado nunca, me parece. Sí, si me permite, maestro Germán, agregar en este punto de que estos movimientos antivacunas surgieron en el siglo XIX en Inglaterra, que fue donde se inventó la vacuna contra la viruela justo a fines del XVIII, en la última década del siglo XVIII. Y los movimientos antivacuna de Inglaterra eran de miles de personas organizadas, manifestaciones en las calles, o sea, realmente increíble esa posición poco científica. Y si es increíble pensarlo en el siglo XIX en Inglaterra, pues muchísimo más increíble que en pleno siglo XXI sigan existiendo personas también antivacuna. Yo quisiera recordar en este tema que justo en los primeros años del siglo XX, un americano en Estados Unidos se amparó contra la obligatoriedad de vacunarse contra la viruela en el estado de Massachusetts. Y se hizo el juicio y el Tribunal Superior de Justicia de Massachusetts le dio la razón al Estado y dejó viva la obligatoriedad. Pues este señor apeló a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos y la Suprema Corte de Justicia también acabó dándole la razón al Estado y dejando en la obligatoriedad a este señor que no se quería vacunar. Porque ciertamente esto nos lleva a otro tema, la obligatoriedad o no de la vacuna. Entiendo pues que en todo el mundo las vacunas son voluntarias y que no se puede obligar a las personas a vacunarse. Pero si por no estar vacunados algunos corremos peligro los demás, incluso algunos que ya estamos vacunados, pero que por la edad o por la cercanía puede contagiarse, todavía no lo sabemos, todavía no está tan estudiado el COVID, más bien están empezando, pues sí creo que queda sobre la mesa un tema de mucho interés. Si no debieran ser obligatorias las vacunas, porque se protege a los demás. Recordemos que es un poco el apotegma de Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces yo tengo el derecho de no vacunarme, sí, pero hasta el momento en que estoy invadiendo la salud de mi vecino al que puedo contagiar. En fin, en esto no tengo una posición definida, pero creo que es muy interesante el planteamiento del tema. Así es. Aquí tenemos unos comentarios de los que nos están siguiendo a través de las redes sociales y de manera particular, por ejemplo, dice Marga Noriega, dice lo siguiente: tanto en mi familia materna como en mi familia paterna, a fines del siglo XIX, murieron la mayoría de los familiares por una epidemia, sobreviviendo apenas 2 hermanos, lo mismo en la familia de mi esposo. De allí venimos nosotros, de esos pocos sobrevivientes. Sí, habría que pensar cuántos mexicanos vivieron a principios del siglo XX una epidemia, ¿no? Y cómo venimos desarrollándonos. Aquí hay otro comentario de Viviana Ramírez Garnica que dice: gracias al avance médico y de investigación, ayuda mucho a que los porcentajes se vayan reduciendo considerablemente. Y también Abraham Mix hace esta pregunta, dice: me gustaría conocer más sobre el procedimiento que usaba ese doctor para fabricar la vacuna en esa época. No sé si se refiere al doctor Balmis de manera particular, que hace un momento se estaba hablando al respecto. Bueno, son comentarios que hacen las personas que nos están siguiendo en ese momento. Que es del doctor Balmis, porque fue quien trajo la vacuna en 1804 a México. Es muy interesante recordar que el inglés que la inventó la vacuna o la descubrió, de apellido Jenner, él lo hizo este suero lo logró obtener a través de una infección en el pecho de las vacas o de los toros. Y por eso el nombre de vacunas, porque el suero lo obtiene del ganado vacuno, pero se convierte en un nombre genérico. Y hoy pues hablamos de vacunas acerca de cualquier enfermedad
incluso la vacuna de la viruela misma ya no viene del ganado vacuno, ya son productos sintéticos de laboratorio. Pero es muy interesante, por un lado, la parte lingüística, que de ahí viene el nombre. Pero por otro lado, sí decir que ya ha obtenido el suero, lo que hacía el doctor Balmis y seguramente muchos otros médicos en el mundo era entre 2 vidrios estériles conservar el suero en una temperatura estable, en temperatura y humedad estable. Pero imagínense una travesía en barco de La Coruña en España a Veracruz en México, que llevaba 5 o 6 semanas o más. Bueno, pues era muy fácil que no estuviera estable ni la temperatura ni la humedad. Por eso el doctor Balmis hizo lo que ya con mucha puntualidad mencionó el maestro Posada, que era transmitir el suero de un niño que ya estaba vacunado, de ahí de donde la vacuna prende, a los 2, 3 días tomaba de ahí suero, o sea, de esa heridita, y se la pasaba con un rasguño a otro niño, y así como una carrera de relevos, como una escalera, con 20 niños lograron traer de La Coruña a México a lo largo de 40, 50 días de travesía, manteniendo el suero de niño a niño. Y luego de la Ciudad de México, de Veracruz a la Ciudad de México igual, ahí ya no fue con niños, sino con soldados del fuerte de San Juan de Ulúa, a los cuales seguramente no les pidieron su opinión, sino el comandante los puso a la disposición del doctor Balmis. Y bueno, así siguió esto. De hecho, el doctor Balmis continuó, después de hacer vacunación en muchas ciudades del centro de México, salió por Acapulco con otros 20 niños y siguió la vacunación en las Filipinas, que eran colonia española también, y a otros países, llegó hasta China, Macao, donde, bueno, realmente habla de un lado bueno del Imperio Español, cómo propagó el conocimiento científico y los beneficios de la vacuna a lugares que iban más allá de sus propias colonias. Así es. Y hablando de vacunas, aquí hay algo interesantísimo que cita a partir del etnólogo estadounidense Robert Singh en un libro que se llama Los Huicholes, una tribu de artistas, donde habla de manera particular sobre la viruela, y viene obviamente en el libro de la historia de las epidemias de México que recupera el doctor José N. Iturriaga. Y le voy a leer esa parte porque me pareció muy, muy interesante. Dice el doctor Iturriaga: primero veamos el parangón que establece los huicholes entre las cicatrices que deja la viruela y herrar el ganado. Y viene la cita de Robert Singh: la viruela, la enfermedad que más estragos produce entre los huicholes, recibe un lugar ritual y una curación especiales. Es la enfermedad particular del sol, con la cual dicho Dios castiga los agravios cometidos contra él. Dicha enfermedad figura en lugar destacado a lo largo de todo el mito del sol. Curiosamente, se vincula con la importante ceremonia de marcación del ganado. Cierra la cita de Singh y dice el maestro Iturriaga: el mito continúa con la explicación de una forma primitiva de vacunación, una vacunación huichola, miren, bien interesante. Los huicholes actuales siguen practicando esta costumbre que constituye su mayor aproximación a un tipo de curación racional de una enfermedad. La información que yo pude recoger, dice el etnólogo Singh, explica que los cantores vacunan con una sustancia obtenida de las pústulas de una persona enferma. Después de cantar durante toda la noche el mito del establecimiento de esta ceremonia del dios Sol. Y dice el doctor Iturriaga: el chamán vacuna con una espina, marcando una cruz en la frente y otras partes del paciente. El propio etnólogo Singh vio a muchos indios con las cicatrices que dejaba ese ritual. El mito tiene un desenlace feliz, excepto para el enfermo que aportó la pus de sus heridas, que es una forma de la vacunación. Así hay muchas vacunas. A partir del propio virus se crea la vacuna que ataca al propio virus para que la gente sane. Y aquí interesantísimo este método huichol que describe Robert Singh y que cita el doctor Iturriaga en este libro. Eso que menciona usted es muy interesante y es lo que se llama la variolación, que es un paso antes de la vacunación, y ya aludía el maestro Posada a ella, porque en el libro nos referimos a ella.
la variolación es eso, de un enfermo pasarle el virus a un sano. De hecho, en muchos lugares hacían fiestas de varicela, y en las fiestas de varicela, un niño que estaba enfermo de varicela, su mamá invitaba a sus amigos y a sus primos y a otros niños para que fueran a reunirse a una fiesta y enfermarse. Y entonces ya les daba varicela a todos y ya no había el problema de los contagios, o muy peligroso de que le dé varicela a una gente ya adulta, es mucho más peligroso a que le dé a un niño. Entonces, esta es la variolación. Pero el caso de los huicholes que usted hizo el favor de leernos, nos lleva a una reflexión de mucho interés, que es una reflexión antropológica. Las más, todos pensamos que las tradiciones pues, son necesariamente antiguas, casi el nombre lo dice, las tradiciones. Pero hay que pensar que cualquier tradición, la más antigua tradición, algún día nació. Y esta de los ritos huicholes evidentemente es una tradición reciente, porque eso no creo que vaya más allá del siglo XIX, si acaso, si no es que del propio siglo XX. Pero bueno, ciertamente de mucho interés. Y déjenme darles un dato de las fiestas de variolación. Mi hijo menor, que tiene 27 años, hace unos 15, cuando iba en secundaria, un compañerito inglés le dio varicela y su mamá invitó a una fiesta de varicela. No, mi hijo no fue, pero muchas personas fueron. ¿Qué es lo que sucede? Que la variolación puede tener una mortandad del 4, 5, 6%. En cambio, una vacuna puede tener una mortandad de 2 en 100,000, como parece que la AstraZeneca la tiene, que no es absolutamente nada. Eso no nos debe provocar ninguna preocupación, pero un 5 o 6% de mortandad, que es la variolación, ahí sí es como para pensarlo dos veces. Vamos cerrando ya esa presentación y me gustaría escuchar las palabras finales del maestro José Manuel Posada. Adelante, maestro Posadas. Bueno, muchas gracias. Nada más complementando un par de minutos, porque creo que queda poco tiempo y que el doctor José lo trata en su libro. Lo de la variolización tiene dos nombres, variolización o variolación, son sinónimos. Tiene su origen, interesantemente, en una inglesa, en un extraordinario personaje que fue Lady Montagu, esposa de un embajador inglés en lo que era el Imperio Otomano, que ahora es Turquía, en Estambul, y ella vio algunas ancianas que justamente hacían este procedimiento que los huicholes, usted lo acaba de leer, similar, de agarrar la pus con sangre de la herida de alguien enfermo, y entonces se lo ponían en una raspadura de la piel de otro niño, para que de esa manera le dieran la enfermedad en dosis controladas o menor y produjera anticuerpos para que cuando llegara el virus en serio, pues ya tuviera los anticuerpos y no se enfermara de una manera grande. Entonces, este gran personaje de la ilustración de primera mitad del siglo XVIII, Lady Montagu, quien después, obviamente, Jenner conoció y descubrió o inventó, si queremos verlo de esta manera, la vacunación. Y ya lo último, porque creo que queda poco tiempo, obviamente lo que hacen los bicholes es conocimiento empírico, no es conocimiento científico. Ellos de alguna forma saben que de esa manera se puede prevenir la enfermedad con síntomas graves y eventualmente la muerte, si hacen ese ritual, pero lo que están haciendo es una variolización. Al final de cuentas, si nosotros queremos verlo ya como conocimiento científico, tendríamos que hablar de la dosis que necesita cada uno de los huicholes a la hora que le están induciendo la pus con sangre, a sacar medidas, obviamente, ver los microorganismos, calcular la cantidad de anticuerpos, cosa que no se hace. Pero queda muy bonita este ejemplo, y lo voy a utilizar para algunos cursos, de cómo el conocimiento empírico, el conocimiento tradicional, sirve desde luego algún tipo de conocimiento, no todo, pero eventualmente se puede convertir en conocimiento científico, obviamente ya utilizando parte del método científico, pero es muy padre cómo los huicholes hacen este ritual, que ellos lo entienden de alguna manera, respetable, por supuesto, interesante, apasionante,
y nosotros lo podríamos entender de otra manera, que estamos un poquito más metidos en el discurso científico, pero me gustó. Pues muchas gracias al doctor José, fue un placer haber leído su libro. Lo voy a utilizar para algunos cursitos sobre ejemplos de comunicación de la ciencia, que es lo que yo me dedico mucho. Y, por supuesto, la recomendación a todos los que nos están escuchando para que le echen un ojo, porque de verdad, aunque sea un tema escabroso, es una delicia de lectura. A mí me agradó y me lo eché en un par de tardes. Así me gustó tanto el libro. Muchísimas gracias al maestro Germán también por la invitación. Y pues bueno, con eso yo me despido, ¿no? Muy bien. Además, me llega una pregunta que nos llevaría a otra hora, pero a ver si lo pueden responder, aunque sea de manera breve, sobre todo el doctor Iturriaga. Dice Jime Hernández, me gustaría saber más acerca de las similitudes de la gripe española y el COVID-19. Bueno, de la influenza española hay que decir en primer lugar dos cosas. Influenza es palabra italiana, quiere decir influencia. Y esto viene de que en siglos pasados se consideraba que las epidemias podían ser provocadas por influencia de los astros, lo que decíamos del pensamiento mágico. Entonces, el nombre de influenza es por influencia de los astros. Y española, pues porque ahí fue un lugar donde antes de 1918 tuvo varias epidemias. Se le quedó el nombre de influenza española y bueno, pues la gran pandemia de 18 se tuvo con ese nombre. Y sí quisiera hacer una reflexión de ambas enfermedades, de la influenza y del COVID, y de otras enfermedades de origen animal, porque la Organización Mundial de la Salud ya ha expresado pública y oficialmente varias veces que la mayor parte de las nuevas enfermedades son de origen animal. La influenza no es tan nueva, pero las de las últimas décadas, el SARS, el H1N1, el ébola, son enfermedades que tienen origen animal. ¿Y esto a qué se debe? A que son virus que cuando se trastorna el medio ambiente y por lo tanto se trastorna el hábitat de esos animales, estos virus mutan y entonces van a otro tipo de animales o incluso a los animales racionales, es decir, a los seres humanos. Ya sabemos que la influenza tuvo un origen aviar que se pasó a porcino y de porcino finalmente a humanos. En el caso del SARS, igual no empieza en aves, ahí empieza en mamíferos silvestres, pasa a mamíferos domésticos y luego a humanos. Y bueno, el mismo caso del H1N1, el ébola y el COVID. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? Y termino con esta cuestión. Todos los gobiernos del mundo están preocupados atacando el COVID, atacando las consecuencias del COVID, vacunando, tratando de descubrir medicinas. Pero no hay una real conciencia de los países del mundo para atacar las causas del COVID, que es la depredación del medio ambiente por parte de los seres humanos. No solo los países ricos con la contaminación ambiental, también los países pobres con la deforestación, pues que deriva sobre todo de la pobreza. En todo caso, el trastorno al medio ambiente es lo que ha derivado en enfermedades como el COVID. Y no será la última si no tenemos esto muy presente y actuamos en consecuencia. Pues muchas gracias, doctor José N. Iturriaga. Un gran libro, realmente lo volvemos a decir, a repetir, como lo dijo también el maestro Posadas. Léanlo, consíganlo, vale la pena. Y para conseguirlo, bueno, lo pueden tener en la página de Penguin Libros, Penguin Random House. Ahí está Historia de las Epidemias, ahí lo pueden buscar. Y también a través de la red de librerías independientes. También pueden buscar ese libro de Historia de las Epidemias en México del doctor José N. Iturriaga. Mucha información, mucha sapiencia y muchos factores que nos dan cuenta de cómo se crean las enfermedades, las epidemias y las pandemias. El tifo, la fiebre amarilla, el vómito negro, la lepra, la sífilis, el SIDA,
ahora tenemos el COVID-19, en fin, siempre habrá enfermedades que estarán mezcladas en esta sociedad y estarán evolucionando. Y como bien lo apuntó hacia el final el doctor Iturriaga, mucho tiene también que ver con las cuestiones ecológicas que estamos viviendo y también con las desigualdades económicas y los problemas políticos de los gobiernos mismos. Un libro para reflexionar, para comprender, para entender cómo se generan las epidemias y cómo afectan a la sociedad. Realmente adquiéranlo, Historia de las epidemias de México, de Grijalvo. Bueno, por nuestra parte eso es todo. Muchas gracias al maestro Posadas de la Concha, muchas gracias al doctor José N. Iturriaga, y los invitamos a que continúen con la Feria Internacional del Libro Universitario en su modalidad virtual a través de Filo Virtual en Facebook Live. También lo pueden encontrar en YouTube, Filo Virtual, y recuerden que también está nuestra página filu.v.mx. Muy bien, muchas gracias. Hasta la próxima.